Muchas personas pueden ver el resultado de alguien, por ejemplo en tu caso, pero muchos de ellos no saben realmente la historia de ahí para atrás. O sea, todos piensan, oh, vino de una familia empresaria, a él se le hizo las cosas un poco más fáciles que otros. El haber trabajado en tantos trabajos diferentes, no les niego a las personas que nos miran, me humillaron, me trataron mal, como les dije anteriormente, en un momento cuando estaba en la construcción. He pasado por tener plata y por no tener ni un peso. Han habido periodos, por ejemplo, cuando chicos que perdimos la casa, que se quedó sin trabajo un buen tiempo. Nosotros, contigo, con el Jorge igual, nosotros venimos de un bloque en donde habían 36 familias. ¿Cuántas familias? ¿36? 36 familias en donde habían distintas generaciones. Parecía la vecindad del Chavo realmente. Y en nuestro entorno, como dices tú, no había mucho que aspirar. O sea, nuestra mayor aspiración era trabajar y tener una estabilidad económica, llevar el sustento a la casa. Esa era nuestra limitancia hasta ese momento. Y mucha gente como que se rinde. Por ejemplo, tienen 30 años y ya no quieren estudiar, pues tienen 40 años y se sienten viejos. Bienvenido al capítulo número 4 del podcast Los Estimados, donde hablamos de cómo ganar un fondo Cercotec, cómo llevar bien tu contabilidad y cómo hacer un buen marketing digital. Acá tenemos al dueño de la empresa de asesoría, en donde hemos logrado que ganen más de 400 emprendedores y empresas un fondo Cercotec de 3,5 millones o de 5 millones, hasta de 6 millones. Y por otro lado tenemos allá a mi amigo Felipe Castillo, dueño de una empresa de contabilidad. Más de 200 clientes. Eso, más de 200 clientes, empresas que facturan 10 millones mensuales, 50, 100, 1, hasta 500 mil pesos mensuales también. Tenemos de todo tipo de empresas. Hoy tenemos un capítulo especial porque el capítulo anterior fue un poco bien práctico, de harta teoría, un poco pesado igual porque explicamos el paso a paso de cómo ganar un fondo Cercotec. Literalmente leímos una postulación de un emprendedor que se había ganado un fondo, entonces igual fue tedioso. Hoy día vamos a hablar un poco más de nuestra vida personal, cómo logramos de no tener familia ni redes que estén involucradas en el mundo empresarial, a convertirnos hoy en día en empresarios y emprendedores también y educadores hoy en día, pues enseñando también a otros emprendedores a que puedan avanzar un poco más rápido en sus negocios, como ganándose un fondo Cercotec, llevando una buena contabilidad y finanzas, y por otro lado haciendo un buen marketing digital, que yo siento que esas son las tres mezclas perfectas por lo menos para empezar en un negocio. Así que empecemos con la historia de mi amigo Jorge. Cuéntanos un poco, amigo mío, yo te conozco desde pequeñito. Cuéntanos dónde... Me creció mucho, pero ¿Pero qué le vamos a hacer? No. Desde ayer. Te mantuviste pequeñito. Claro. Cuéntanos, amigo, de dónde vienes, qué estudiaste, dónde trabajaste, que yo sé que trabajaste en la construcción, en Juan Maestro, en el retail. Yo conozco tu historia bien de cerca también, así que, amigo, yo creo que tu historia puede inspirar a otros emprendedores, así que... Sí, muchas gracias por Bienvenido. la oportunidad. ¿Un Amigo. aplauso? No, un aplauso Sí. para todos, para todos, para todos, para todos. Los estimados. Toda la energía, toda la energía. Bueno, tengo 30 años, soy Jorge Cuevas, soy oriundo de acá de Concepción, Chihuayante específicamente, la comuna de Chihuayante. Viví en una familia normal, ¿cierto? En donde mi mamá era asesora del hogar, mi papá siempre ha sido chofer hasta el día de hoy. Estudié en un colegio con número E577, la escuela de Grecia. Después estudié en el INSUCO, en un liceo comercial. Ahí estudié, ahí tenía como la base un poco de la administración, un poco básica. Y después que terminé el área media, ¿cierto? Comencé a trabajar, no quise seguir estudiando, la verdad. Me puse un poco rebelde, como se dice. En ese tiempo. En ese tiempo, sí, en ese tiempo. Y como dijiste, estuve antes, trabajé en varios lugares, amigo. Trabajé en la construcción de jornal, de enfierrador. Trabajé en el retail vendiendo calzado, ¿cierto? Trabajé fabricando masas. Y en varios otros lugares en los cuales me enseñó bastante, en verdad. Y en ese momento, amigo, cuando estaba en la construcción, porque estuvimos en la construcción Estuvimos justo juntos. ahí apaleando Sí, con, sí. con la mezcla cuando llegaba o donde nos mandaba el... ¿Cómo se llamaba este? El Zambrano. El Zambrano. El capataz. El capataz. ¿Y tú pensaste, amigo, que en algún momento ibas a tener tu propio negocio, haciendo un podcast,
haciendo videos para educar a personas también? La verdad que en ese momento no, Darwin, no lo pensé porque igual cuando uno es joven, y yo creo que muchos se van a sentir identificados, uno vive el día a día, muchas veces no tiene proyecciones ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Uno como que vive el día a día. No sabía bien el rumbo de mi vida en ese momento, para qué te voy a mentir. Por eso que te menciono que trabajé en rubros tan diferentes, uno del otro, porque realmente no sabía qué hacer. Y en ese momento, igual si tú te pones a pensar, hablábamos de una forma diferente, escribíamos de una claro, forma diferente, claro. nos vestíamos de una forma diferente, Sí. teníamos un entorno diferente. Eso es muy... Entonces, y hay fotos, ¿verdad? Hay fotos, Entonces sí. al final era una vida muy diferente a la que estamos viviendo hoy día. Entonces igual yo creo que es importante que le transmitan a las personas que nos están viendo, que a lo mejor están trabajando en el retail, en el McDonald's, a lo mejor en Juan Maestro, Sí. o en la construcción, y tengan esas ganas de igual lograr tener una empresa con trabajadores, Claro. tener su propia oficina, mejorar su experiencia, su educación. Sí, claro, yo creo que, mira, muchas personas pueden ver el resultado de alguien, por ejemplo, en tu caso, pero muchos de ellos no saben realmente la historia de ahí para atrás. O sea, todos piensan, no, vino de una familia empresaria, a él se le hizo las cosas un poco más fáciles que otros, y empezamos como en la comparación. Y creo que primero eso es lo peor. Nosotros, contigo, con el Jorge igual, nosotros venimos de un bloque en donde habían 36 familias. ¿Cuántas familias? ¿36? 36 familias en donde habían distintas generaciones, parecía la vecindad del Chavo realmente, y en nuestro entorno, como dices tú, no había mucho que aspirar. O sea, nuestra mayor aspiración era trabajar y tener una estabilidad económica, llevar el sustento a la casa. Esa era nuestra limitancia hasta ese momento. Cuando trabajas en la construcción y cuando... No, claro, y por eso, y ahí nos empezamos a rodear también de personas, obviamente en el mismo rubro, ¿cierto? Y no nos damos ni cuenta y nuestra mente empieza a limitarse, a limitarse, a limitarse, y de repente tú te das cuenta y ya no tienes ninguna aspiración a nada mayor. A menos que tú generes un punto de inflexión y quieras realmente un cambio, de decir, ¿sabes qué? No quiero ser del promedio, no quiero vivir con el sueldo mínimo, porque realmente me estoy dando cuenta de que la economía está cambiando, varía y la vida se está poniendo un poco más difícil, y realmente tienes que lograr un objetivo específico para ser un poco diferente al promedio. Suena como muy duro, muy frío, pero creo que esa es la clave, creo yo. Primero, haber vivido todo lo que vivimos para poder agradecer, ¿cierto? Para poder valorar ciertas cosas. Y eso te va enseñando a poder vivir una vida como un poco más diferente al resto, amigo. Claro, un poco más esforzada. ¿Y cuál fue tu punto de inflexión para salir de la construcción al retail, del retail, en algún momento querer estudiar? Creo que... creo que vinieron muchas ganas como te digo, la sociedad, el haber trabajado en tantos trabajos diferentes. No les niego a las personas que nos miran, me humillaron, me trataron mal, como les dije anteriormente, en un momento cuando estaba en la construcción, quería descansar porque el trabajo del jornal de verdad que es muy duro, de verdad que es muy duro, tu cuerpo lo siente aunque seas joven. Y un día me acuerdo que me pillaron sentado, descansando, y el capataz va y me levanta de una y me dice, oye, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a sentarte. Y ahí me sentí literalmente como un perro, amigo. O sea, no estoy exagerando, me sentí como, oye, esta persona no se da cuenta que nosotros también tenemos derecho a cansarnos, claro, y a descansar, pues. Y ahí me di cuenta, o sea, las personas de la construcción, ellos no tienen derecho a descansar, solamente en su hora de colación. Claro. Y ahí un carpintero, me acuerdo, que me dio la mano y me dijo, usted hace bien el trabajo, amigo, me dijo, pero yo no lo quiero ver más acá porque yo veo en usted que tiene cosas diferentes y usted no está para esto. Esa historia te la había contado, ¿cierto? En una construcción ahí en Chacabuco. Y eso generó, sí, me marcó. Yo dije, ya, tengo que hacer algo por mi vida, no puedo vivir el día a día, quiero hacer algo diferente. Y ahí vino a mi mente que yo había estudiado en el INSUCO Administración. Y ahí quise estudiar en INACAP Administración de Empresas. Y ahí vino un cambio rotundo en el cual yo tenía mucho miedo también de estudiar, porque desde que salí de cuarto medio a cuando volví a estudiar en INACAP, claro, habían pasado 6 años. Y tenés que también recalcar que tú no terminaste el cuarto medio en INSUCO. No, tampoco. Hiciste un 2x1. Sí, porque como te dije anteriormente, me puse muy rebelde, nos tomamos el liceo en ese tiempo que fue como la segunda revolución pingüina. Y me habían ofrecido inclusive en el INSUCO volver a estudiar y yo realmente no quise, yo quise volver a trabajar y todo. Claro. Y a medida que vas pasando el tiempo,
te va generando un poco más de miedo volver a estudiar porque la mente hay que meterle información para que empiece a flexibilizarse. Claro. Entonces, ahí cuando decidí volver a estudiar, ahí cambió todo. Pues. Ahí volví con miedo, yo decía, chuta, vienen alumnos de 18, 19 años saliendo recién del liceo con una mente fresca y uno no quiere quedar en vergüenza, uno no quiere ser menor de cierta manera. Pero dije, ya, vamos a darle igual con todo. Si tengo que esforzarme 3 veces más que los jóvenes que vienen saliendo recién del liceo, lo voy a hacer. Y ahí comenzó el cambio, fue muy radical, me acerqué mucho a las personas que yo creía que eran mucho mejor en otras áreas que yo, y nos complementamos, yo también le sumé a ellos y ellos también me sumaron a mí, entendiendo que todos tenemos algo que aportar. Me aferré mucho a esas personas y creo que el resultado fue súper positivo. Después yo ya me veía antes de los certámenes en una biblioteca enseñándole a 8 alumnos, antes por ejemplo de un certamen de contabilidad, y ahí yo decía, ya aquí realmente uno puede, o sea, uno es el que tiene que convencerse de que el cambio es verdadero, pero cuando tú realmente te lo propones. Entendido, amigo. Entonces, continuando con tu historia, después que terminaste de estudiar, ¿qué fue lo primero que hiciste? O sea, no alcanzaba a estudiar, me acuerdo que faltaban como 3, 4 meses. Yo ya, igual, por ejemplo, había ponderaciones súper altas en el cual uno tenía que tener una buena nota y después aseguraba ya las otras ponderaciones, los otros porcentajes. Y en ese momento me ofrecieron un negocio multinivel, amigo. Yo me acuerdo. Sí, tú igual te acuerdas que te lo ofrecí, ¿te acuerdas? Sí, en tu auto, en tu Suzuki. No, era un Kia Morning que tenía ahí. Un Kia Morning, sí. Y íbamos no sé dónde, me estabas acompañando y me dijiste que te habían ofrecido ese negocio. Sí, claro, y la verdad que igual me llamó la atención. Igual me... Darwin, ¿y tú qué le dijiste cuando te lo ofrecieron? No, la verdad, yo me acuerdo que le dije, bueno, no fui besado. No fui besado como lo hubiera sido con otra persona. Sí. Pero fui sutil nomás. Yo le dije que esos negocios no eran para mí y que yo prefería buscarme mi propio camino de otra forma. Sí. Y yo no tenía ni un peso en ese momento. Sí. De hecho, era bueno para mí en ese momento económicamente. Sí. Es que lo que pasa es que yo te lo ofrecí. La diferencia entre tú y yo es que tú te habías estudiado el mercado de qué es lo que eran los multinivel. Claro. Yo lo hice por una necesidad económica, porque si te das cuenta, yo trabajé muchos años y al momento de estudiar yo decidí completamente estudiar netamente a los 24 años, en donde tuve que volver a tener pase escolar, mi Sodexo, y era incómodo para mí no tener plata después de haber tenido plata mensualmente. Entonces yo lo hice al menos por necesidad, me funcionó, generé hartas habilidades que no tenía todavía. Apliqué harto el liderazgo, aprendí, leí muchos libros también en ese momento y me fue bien en el multinivel. Pero a medida que pasó el tiempo me di cuenta de algunas cosas que no me gustaron, que no estaban muy acorde con los principios y valores de los cuales yo vivía. Y ahí me di cuenta que al fin y al cabo son estructuras piramidales también el tema del multinivel. No es por desprestigiarlo ni nada, pero eso es mi opinión personal. Claro. Y en ese momento yo estaba a punto ya de... yo ya estaba netamente en el negocio, terminé de estudiar y ya seguía trabajando en el multinivel. Ya cuando me di cuenta de eso, decidí retirarme. Y como es Dios y la vida, nos acercó de nuevo, pues, amigo. Sí. Nosotros nos habíamos alejado porque habíamos decidido... Cada uno tomó su rumbo. Sí. Y yo cuando te ofrecí el negocio, me acuerdo que tú también fuiste súper sabio, me comentaste que igual tuviera cuidado porque la economía... O sea, estos multiniveles suben y bajan automático cuando llega otro multinivel con algo más llamativo. Claro, eso fue lo que te dije. Eso me dijiste. Yo te adelanté lo que iba a pasar porque estaba muy nuevo el multinivel. Claro. Entonces, al estar nuevo... Perdón, amigo. No se preocupe. Claramente rentable para todos los que están recién entrando. Claro. Pero después, cuando pasa el tiempo, los que van entrando al último son los que son más perjudicados. Y claro. Ahí es donde tú te diste cuenta. Y obviamente yo te veía la cara después que te afectaba. O sea, sí me afectaba porque me di cuenta que el negocio se enfoca en personas que realmente pueden tener habilidades desarrolladas, pero no es para todos. Pues, y el negocio generalmente se expone como, ay, este negocio es para ti, este negocio es para todos. Y al final termina siendo un engaño porque literalmente no es para todos. Entonces, ahí me acuerdo que me salí y ahí conversamos un poco. Tú me dijiste, mucha Jorge, la verdad que me hace un poco de ruido con las personas que también te estás rodeando. La verdad que no me
transmiten como una energía como del todo positiva, como tú eres. Y me acuerdo que tú me dijiste algo súper, que nunca se me va a olvidar, amigo. Me dijiste que yo me veías muy cansado igual. Sí. Y no me veías con el mismo brillo que yo generalmente tenía. Sí. Entonces todas esas cosas comenzaron a gatillar y me empecé a aferrar un poco más a ti. Tú me acuerdo que tú me comentabas tus proyecciones también. Veía mucha convicción en tu mirada. Tú sabes que yo siempre confié en ti. Esto no es de cliché ni de salamero, sino que yo siempre creía a través de tu mirada. Tú me decías, amigo, en mi cuenta bancaria no refleja nada de lo que yo te estoy diciendo, pero te aseguro que esto va a ser así. Entonces, chuta, y dije, ya, me voy a aferrar un poco más al Darwin igual, voy a volver vamos a volver a unirnos, a unir nuestra amistad de nuevo, que siempre fue bonita, por distintos factores nosotros tuvimos que separarnos nomás. Y ahí comenzó como un poco más la visión de emprendedor, la visión de comenzar algo propio. Yo dije, esto puede funcionar porque ya me di cuenta que se podía generar desde la casa, a través del internet. Exacto. Y algo más clave para terminar, amigo, que tú me dijiste, amigo, yo en un momento pasé algo súper malo económicamente y yo solamente tenía 10.000 pesos en mi bolsillo y tenía dos opciones, comprar comida o pagar el internet. Sí. Y yo era tanta mi convicción de que el internet me iba a dar la economía que yo necesitaba, que yo decidí en ese momento pagar el internet. Y yo dije, ya, o sea, a través de su mirada me demuestra, yo voy a todas con el Darwin, o sea... Sí, amigo. Ahí empezó mi camino como empresario, como emprendedor, el cambio de chip. Amigo, y es tal cual como lo estoy contando, pues. De hecho, estoy volviendo al momento contigo porque lo estáis trayendo a cabo. Sí. Y lo siento en mi piel completamente porque yo recuerdo esos días. Pues. Todo eso que yo te dije fue tal cual, pues esas palabras eran las mías de ese momento. Tal cual. Y yo lo repetía constantemente. Y yo presentaba proyectos, ideas, y tenía en mi cuenta menos porque debía mucha plata. Debía plata familiar, un montón de personas. Pero yo te transmitía a ti esa seguridad de que lo íbamos a lograr, pero no sabía con qué. Claro. Solamente estaba la intención de que las cosas se tenían que hacer de una manera, que era estudiar, el internet había mucha información, algo iba a aparecer que íbamos a hacer y que agregara valor a los demás y nos hiciera feliz. Claro. Y también nos diera la economía que nos está dando hoy en día para poder dar trabajo y vivir lo que estamos viviendo. Claro. Y cuando te saliste del multinivel, yo también... Va a chocar con una de mi historia cuando cuente más adelante, es que también yo pasé por un momento donde estaba en un proceso de cambio y ambos quedamos ahí, en el cambio. Sí. Y nos encontramos en el cambio. Sí. ¿Y tú quedaste como a la deriva en el multinivel? Quedé a la deriva, sí, quedé sin economía, no sabía qué hacer. Es como cuando el flaco dice combos iban, o sea, combos venían, pero combos no iban, o sea, claro. Que ahí quedas realmente noqueado, po. Pero con la convicción de que querías ir bien. No, claro, con la convicción. Por ejemplo, en ese momento tú todavía no comenzabas a hacer videos que aporten valor en el ámbito de los fondos de Cercotec. Todavía no pasaba eso. No. Yo solamente entendí, y esto se lo quiero transmitir a las personas igual, que cuando estemos así, realmente acerquémonos a personas que nos generan una convicción. Porque las personas con las cuales me rodeaba dentro del multinivel, ellos hablaban de empresarios. Pero ahora yo entiendo que ellos no son solamente representantes de una empresa. Nunca fueron empresarios, ellos nunca hicieron un trámite en servicio de puestos internos. Ellos no saben lo que es un inicio de actividades. Y ellos se tachan de empresarios en la cual no lo son. Entonces, yo veía que el Darwin emprendía en esto. Yo veía que el Darwin emprendía en polera, en máquinas 3D, y se caía y se levantaba, y se caía y se levantaba. Obviamente me voy a querer aferrar a una persona que ya tenía la experiencia y que sé que en una caída nos íbamos a levantar igual, que nos iba a quedar en el suelo. No, pues iba a aprender de esa caída. Bro. Claro, el aprendizaje en base al error, ensayo-error, ensayo-error. Y ahí nosotros ya nos encontramos en ese momento y dijimos, ¿por qué? Y ahí, bueno, antes de los videos de la asesoría para que se generara lo que tenemos hoy día, fue que yo te dije, amigo, tengo un proyecto, porque en ese tiempo trabajaba con Mercado Público. Ah, sí, las licitaciones. Y te presenté unas licitaciones que a futuro había que licitarlas. Y eran, me acuerdo, como 120 millones. Pero esos 120 millones se dividían en varias licitaciones. Una licitación de 15 millones, una de 20, una de 30, otra de 40. Y yo no tenía ni un peso, pero yo te las presenté y te dije, amigo, las vamos a ganar y las voy a ganar, pero ¿sabéis lo que hay que hacer? Hay que conseguir el dinero para poder hacerlas, porque tampoco las podíamos hacer porque yo no tenía capital, tenía menos plata porque no debía. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, vamos, y las vamos a conseguir.
Había Y ni una ahí duda de fue eso. como que nos unió eso también. Claro. Y entre los dos empezamos a llamar. Bueno, tú llamaste muchas personas, yo conseguí por acá dinero y se logró recaudar los 22 millones que teníamos que juntar. O sea, te ganaste, te ganaste la Sí, adjudicación pues nos primero, ¿sí? ganamos, bueno, postulamos a 4 y de esas 4 ganamos una. Claro. Creo que eran como 44 millones. 34 Y millones. habían Sí. que tener 22 millones en capital para ejecutar el proyecto. Claro. Y ahí nos conseguimos a muchas personas. Muchas 1 personas. millón, 5 millones, Sí, 4 y millones, sabéis que hasta hacer la plata. hay un detalle ahí, Darwin, que, por ejemplo, en ese momento, como no teníamos nada materializado, literalmente nosotros teníamos que proyectarle a la gente de que esto iba a resultar sí o sí, Claro. y eran hartas lucas las que había de Claro, por no era medio. menor, pues. Confianza, dinero, varias Claro, cosas había de por ahorro medio. de las personas que tenían El igual. ahorro, sí, la confianza. Claro, y bueno, igual salió todo bien. Sí, Salió todo bien. Todos se ganaron un porcentaje del 10, el 15 hasta el 18% sí, de lo que ellos prestaron en menos de 45 días. es menos, Así sí. que eso igual cuidó mi reputación y la tuya, que era lo más Lo importante más para mí. importante, sí, Y igual ese proyecto lo hice con harto miedo, pero no me detuvo a hacerlo solo. claro. Y ahí eso nos unió. Y Sí. después de eso terminó ese proyecto y también conversamos, amigo, ¿sabes qué? Estoy haciendo videos de asesoría, Sí. ¿la verdad? ¿Y por qué no hacemos asesoría juntos? Sí, porque varias personas te decían, Darwin, pucha, igual sabemos que tú tienes harto conocimiento, creo que te ganaste un fondo también, ¿por qué no me asesoras y todo el tema? Y ahí se planteó un día que estábamos almorzando. Y ahí tú también te sumaste Y y ahí tú yo me- vamos con todo y empezaste a ciegas, a aprender. a ciegas. Y empezaste a estudiar Sí. y estudiar mis videos y Sí. después ya te empezaste a profesionalizar y Sí. ya después no había nada más que enseñarte y Claro. tú mismo fuiste aprendiendo por tus habilidades propias también. Claro. Amigo, ¿y cuáles son, crees tú, tus mayores logros hoy en la vida pensando como emprendedor y como empresario? Y después yo creo que a nivel más personal. El mayor logro es esto, creo yo, a nivel laboral, creo que es esto, amigo. Creo que si eso se dio, como lo estamos hablando, es por algo. Es Ujú. porque, como tú dijiste, el alumno sale a la luz cuando se encuentra preparado, ¿cierto? Claro. Cuando está preparado y a veces igual tenemos que prepararlo, aunque no veamos nada en el presente, preparémonos para que esa oportunidad llegue y nos pille preparados y sepamos ejecutarlo en el momento. Tal cual. Y creo que este ha sido uno de los mejores años de mi vida a nivel laboral. Creo que fue una de las cosas en las cuales uno siempre sueña cuando es joven, de decir, Sí. chuta, no quiero trabajar apatronado. Cuando estaba estudiando administración, yo dije, no quiero estar todo el día en una oficina, cumpliendo horarios. El jefe a lo mejor a veces anda de mala, tiene problemas familiares y llega a descargarse con las Claro. personas. Y si bien acá igual cumplimos horario, pero, Ah, no, claro, pero nuestro propio horario con nuestro propio ambiente. claro, se trabaja más, inclusive mucho más, pero obviamente es algo propio, es algo tuyo, es algo que va a transmitir a las personas una visión y todo el tema. Claro. Y en lo personal, eh, ¿qué te puedo decir? En lo personal creo que se van desarrollando muchas habilidades, amigo, que en el tiempo uno se da cuenta, uno dice, oye, reaccioné a esto de una manera distinta a como hubiese actuado. Claro. Y no es solamente una cosa, son muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, el otro día hablamos con el Felipe y me decía, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta algo del Darwin. Me dijo, ahora es mucho más paciente el Darwin. Ahora está mucho más calmado, ahora no reacciona de la misma manera como cuando recién empezamos con la empresa. Entonces, sin querer, el rodearte con todas estas personas que te van añadiendo un grano de arena y uno lo va adquiriendo también, tú te das cuenta que pasan distintas adversidades, pero tú actúas de una manera distinta. Y eso es lo que uno se detiene a decir, voy cambiando, voy progresando y voy siendo una mejor persona, que es lo que todos queremos, yo creo. Tal cual. Uno tiene que uno no es perfecto, pero lo importante es que te vas dando cuenta de tus defectos y los vas a ir mejorando nomás, po. Claro, Así sí. que, y bueno, terminando contigo, amigo, va a pasar a la historia de nuestro otro Ujú. amigo Felipe Castillo. Yo creo que esta es mi opinión y mi perspectiva de cómo yo veo tu vida. Creo que tu mayor logro en la vida fue creo yo, cuando te volviste a reencontrar con la iglesia y con Dios, amigo. Sí. Ahí yo vi un cambio no drástico, sino que lento, pero seguro. Tú fuiste de a poco, yo te fui viendo entrando, haciendo labores sin fines de lucro, que las sigues haciendo. Cuando vas a la iglesia, vas a ayudar a gente. Te veo siempre metido en esas cosas y Claro. yo creo que ese fue tu mayor cambio como persona. Y desde ahí yo te vi mucho más enfocado y concentrado
en tu vida personal de hacerlo correctamente, amigo. Sí, qué bueno que lo menciones igual. Obviamente uno nunca quiere dejar de lado o quiere dejar fuera a Dios. Para mí en lo personal, creo que soy muy respetuoso. Creo mucho en respetar las opiniones del resto. Claro. No me meto en eso. Pero claro, obviamente eso trascendió de una manera importante en mi vida. Creo que me di cuenta que es más importante el dar que el recibir. Exacto. Y creo que al momento de dar, Dios y la vida se encarga de que esa obra sea recíproca y en algún momento llegue, a lo mejor no de la misma manera, pero sí de otras formas. Y claro, como dices tú, ese para mí es el mayor logro personal, el nunca apartarse de la humildad, del amor, el amor que hace tanta falta hoy en día en la sociedad. Por eso que hay tantas cosas, tanta guerra, tanto conflicto, tantas separaciones familiares, por lo mismo. Creo que eso es súper importante para poder lograr cualquier objetivo, hacerlo con amor, hacerlo sabiendo que puede añadir algo importante en la vida de otra persona. Claro, sí, tú ahí... Yo he visto y lo he visto, amigo, y en carne propia he sacrificado harto por tu iglesia y por Dios Sí. y por tu labor y por tu compromiso. Lo he visto mucho, lo he visto muchísimo, amigo. Yo soy testigo de eso. Te veo cuando corrís para las reuniones, cuando tenés que correr los sábados y domingos, y no un sábado, sino que todos los sábados y Todo. domingos. A veces yo igual tengo que preguntarte para que podamos salir, para tú organizarte Claro. y no dejar tus compromisos con la Sí, iglesia y con Dios. Entonces, claro. eso es un compromiso real y grandioso, po. Es el mismo compromiso y respeta también mi postura, porque Sí. si bien yo no voy a la iglesia, no tengo el mismo compromiso que tú ante Dios, pero obviamente respeto las Sí. creencias de cada uno. Sí, Y eso nos hace ser mucho más amigos también. claro. Y eso es bonito, amigo. Así que Muchas eso gracias. yo creo que es tu De mayor verdad, logro. fue un momento, ha sido un momento súper grato el estar hablando de esto, en verdad. Mucho, amigo, es tu esencia. Sí. Y por otro lado pasamos a nuestro amigo que lo conocimos en el camino. Al Felipe lo conocimos en el camino nosotros. Si bien no somos amigos de infancia, pero aún así yo siento que generó esa amistad fácil y rápida y Sí. de no preguntarte, oye, este será nuestro amigo, no, sino que te preguntáis más, oye, ¿cómo ayudamos a este cabezón para que mejore sus habilidades blandas, Claro. su profesionalismo en el trabajo, que ya lo ha ido mejorando en el tiempo? Amigo, cuéntenos, el dueño de la empresa de contabilidad, ¿cuál es su historia, amigo? ¿Dónde estudió? ¿Dónde nació? Cuéntenos un poco. Ya mira, yo soy oriundo de Talcahuano. Ahí he vivido la mayoría de mi vida. Me he ido cambiando de repente, pero siempre de Talcahuano, aunque he vivido poco tiempo en otras clases. Yo estudié en una escuela, yo he pasado por hartos periodos de mi vida, por ejemplo, periodos de pobreza, periodos de plata, entonces he pasado por colegios públicos, con números, como decía Jorge, y también colegios privados, por ejemplo, estudié la básica en el Kingston College, que es un colegio caro de acá. Un colegio bueno. Sí. Ahí aprendiste tus modales. El estimado. El estimado. Entonces yo conozco todos los, como los estilos de vida, pues he pasado por tener plata y por no tener ni un peso. Porque igual la pega de mi papá ha sido inestable durante el tiempo. Han habido periodos, por ejemplo, cuando chicos que perdimos la casa, que se quedó sin trabajo un buen tiempo, pero después recuperó la pega Y volviste a tener una buena economía. y volvió a tener una buena economía y después de nuevo mala, después de nuevo buena, entonces... Igual eso genera un trauma en uno cuando es chico, po. Tú me contabas ahí en su momento de que cuando tenías como 6 años, y yo veo a mi hija que tiene 6 años, que perdieron la casa, pues, completamente. Sí, y pues nos embargaron, pues entonces uno ahí chico viendo cómo te sacan todas las cosas de la casa, pues. obviamente, y uno entiende, yo veo, mi hija si ve eso, lo va a recordar, pues. Y obviamente le va a generar algo, porque tú ahora más adelante nos vas a contar qué generó eso. No, pues no se olvida, pues yo todavía lo recuerdo. Viviente. Oye, y después tu papá se recuperó y tenían de nuevo recuperar una buena vida. Sí. Ya, Y así ha ido así como en la economía en general, pues la economía es un sube y baja, pues. claro. A veces baja y de repente sube Sí. mucho. Y ahí hay que aprovecharla cuando sube. Oye, amigo, y ya tú estudiaste. Después estudiaste en un colegio público. Después de eso me imagino que trabajaste también o entraste siempre. No, mira, yo es algo como una decisión propia que yo siempre decidí no trabajar ni estudiar. Ya, Como que quise vivir mis etapas porque igual cuando, por ejemplo, cuando uno trabaja de chico, no vive como la experiencia del estudio, porque en vez de irte para la casa a estudiar, tú te vayas
salís del liceo, de la U y te vayas a trabajar, pues. Claro. No vais, no compartís con tus compañeros, no dejáis poco el estudio de lado para... Claro, hay personas que hacen ese sacrificio. Y bueno, todos saben que estudiaste contador, pues obviamente contador editor, pero... y acá para que entendamos, ¿por qué estudiaste contador? Mira, esa de lo que te hablé en antes, esa subida y bajada de economía que tuvo mi papá, me hicieron como temer la inestabilidad laboral, po. Entonces hay gente que valora, por ejemplo, valora el sueldo que van a ganar en su pega. Otros valoran, por ejemplo, no, esto es lo que me gusta hacer, lo que me divierte, no me importa ganar poco, pero voy a hacer lo que me divierte. Ujú. Yo me fui por otro camino que el tema de qué pega me va a dar estabilidad, con qué pega yo no voy a quedar cesante. ¿Y cómo averiguaste eso? Porque Literalmente en la práctica, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hacía eso? no, yo lo averigüé. Yo empecé a ver, por ejemplo, cuáles eran las carreras más inestables, cuáles eran las carreras, por ejemplo, que no tenían campo laboral. Por ejemplo, en esos tiempos, a mí, por ejemplo, me iba bien el lenguaje, pero para mí ser profesor de lenguaje estaba completamente descartado porque hasta el día de hoy, profesor es una... Está colapsada la carrera. Y entonces ya, estudiaste, analizaste y... Sí, y me decidí por contabilidad porque es una carrera muy... con un campo laboral muy amplio, pues. Tú podés trabajar de auditor, de contador, de independiente, de cajero si no encontráis pega. Claro. Entonces, Pero no te va a faltar, pues. al final, como es la vida, uno decide estudiar o decide sus decisiones como adulto en base a lo que pasa en experiencias pasadas, po. O sea, Exacto, quiere decir que toda esa inestabilidad que te dio en el pasado, lo que pasó con tu familia, te provocó pensar bien en lo que ibas a estudiar para que no volviera a pasar eso. exacto. Y ahí estudiaste contabilidad. Como... Y yo creo que a eso le pasa a mucha gente, pues. Por ejemplo, si por ejemplo tú de pequeño tuviste hartas penurias económicas, vaya a querer estudiar algo que te dé harta plata, pues. Bueno, pero me hace reflexionar. Voy a ver si es que yo encuentro alguna respuesta mía también de por qué hice todo esto. Sigue tú nomás. Ya, pues entonces yo entré a estudiar y como te había dicho, yo no decidí no trabajar. Ni siquiera, no es que no haya encontrado, ni siquiera busqué pega. Y, y me aguanté las penurias, pues por ejemplo, harto tiempo no tuve plato, hubieron momentos donde mi almuerzo era una empanada con palta, Con palta. Y para el pasaje. para el pasaje a veces. No, pues a veces no podía, falté varias veces a la U por no tener plata del pasaje, pues. No queda de otra vez que uno le pide a la mamá, oye, mamá, plata del pasaje, no, no hay, ya no voy nomás entonces. No iba y no. No iba nomás, pues, me aguantaba para no andar molestando igual, pues. Claro. Pero eso fue una decisión propia, entonces tampoco es como que yo te voy a decir, no, yo la sufrí porque yo algo que asumí, pues como, no sé, pues tú jugar a la pelota y decir, puta, me pegaron patas, pues tú asumís que si vayas a jugar a la pelota algún día te van a pegar una patada y vaya... Claro, tú lo viste, tú te preparaste. Sí. Tú dijiste, no, yo estoy preparado para pasarlo, entonces no es como, no lo viste como penoso. No, pues, yo creo que harta gente toma esas decisiones, pues por ejemplo es como que vaya a hacer skate y va a decir, no, yo nunca me voy a quebrar la pata, pues falso. Claro. Claro, verdad. Amigo, entonces estudiaste contabilidad, ya no la sufriste, sino que la viviste más difícil, porque sufrí es decisión propia. Sí, pues. Entonces eso eso lo valoro mucho, porque siento que las personas sufren porque quieren, porque uno tiene que cambiar esa palabra y decir, no, yo sentí dolor, pero ese dolor lo aguanté y la saqué adelante. Exacto. Entonces estudiaste y después hiciste tu práctica, ¿no? Ah, y otra cosa que quería contar, sí, que Bueno. yo de chico era de las personas que prefería la calidad a la cantidad. Pues por ejemplo, no sé, pues mi papá me decía, oye, te tengo para comprarte un celular 80 lucas. Y a mí no me gustaba el teléfono 80 lucas, entonces lo que hacía yo, ahorraba 70 lucas de mi bolsillo. Por ejemplo, yo siempre tuve la Sodexo, pues entonces, no sé, le compraba a mi mamá cosas del súper con la Sodexo y me quedaba la plata, pues. Y así Bueno. iba juntando. Y yo ponía un poco, mi papá me ponía otro poco y ahí yo me compraba el celular que quería, pues. Yo sé, estimado, que a usted le gusta la calidad. Sí, sí. Igual lo Yo sé. se lo sí. sigo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí, Usted Pero no- prefiero ahorrar, pues no decir nada, voy a comprar el que me alcanza. Pues no, yo prefiero ahorrar un año, comprarme lo que quiero Claro, lo que usted quiera. y de chico igual yo hacía eso, pues. Ya pues entonces, cuando salí de estudiar, hice mi práctica en la tesorería.
en la Tesorería General de la República. Muy bien. Qué buena Me trajo práctica. recuerdo esa tesorería. ¿Qué pasó en esa práctica, estimado? Fue muy larga, porque yo acumulé todas mis prácticas, porque en esos tiempos había que hacer 3 periodos, pues 80 horas, 160 y 320 horas. Ya. Entonces yo no había hecho ni una, pues ni siquiera las 80. Pues. Esto hay. Todo ahí, 6 meses metí ahí. todo como 6 meses metido. De portero, de cajero, De de... todo. Así que la mayoría que atiende ahí lo hacen como dar numeritos, pero como yo estuve tanto tiempo aprendí más cosas y hubo tiempos que yo me sentaba a atender como los otros funcionarios. Pues. haciendo- Obviamente me daban las pegas más fáciles, pues como imprimirle los cupones de pago, porque ahí todo, la gente no pagaba tanto por internet, pues sino que pedían el cupón y después iban al banco a pagar las deudas. Ya. Entonces yo atendí público igual ahí presencial. Aprendiste. Sí, pues. Y ahí me di cuenta de que no me gustaba tanto el camino estatal, porque es una pega que en sí es cómoda y también es súper estable, pero es muy fome. Tú llegáis y tú ya sabéis lo que vais a hacer y no hay nada más. Pues. No, pues como lo repetitivo. Sí. Es como repetitivo. No. Y ahí quisiste... Ah, ya, pero eso te da como, no te deja crecer, pues. Claro. Que eso igual es fome cuando uno, como tú, te gusta ir creciendo día a día. Pues. Yo creo que a ti igual te pasa eso. Sí. Entonces, bueno, a mí me pasó una talla de que como estuve tanto tiempo, pasé por periodos donde la gente se iba de vacaciones. Ya. Y se fue de vacaciones el guardia. Po. Esta historia la he escuchado varias veces. Y yo como era el único hombre haciendo la práctica, me dejaron a mí de guardia. Pues fui el peor guardia del mundo. Me imagino. Tiene una pinta de que hizo el curso de OC10, el estimado. No, es que tenía una pinta de guardia, me da cualquier seguridad. Oye, si tengo el curso, mira, editor, ponga el curso aquí que tengo. Ya, ¿y qué pasó como guardia? Y ya, pues la gente, la tesorería tiene hasta las 2, pues, pero igual queda gente adentro a las 2 de la tarde, pues, como en los bancos, pues, de que cierran a cierta hora, pero queda gente adentro. Y yo tenía corazón de abuelita y dejaba entrar a toda la gente que llega atrasada. Pues. Te contaban unas historias de pena que ni te imagináis. Yo vengo de Santa Juana y me demoré 3 horas en llegar, así que... De San Rosendo. Sí, ya pase, señora. O a veces querían cositas fáciles, como que le imprimieran el cupón de pago y ya dejaba sola la puerta, iba a imprimir el cupón de pago y se los pasaba. Que tampoco debería haberlo hecho. Pues. Claro, pero bueno. Y una vez se me olvidó cerrar la puerta con pestillo, pues me fui a almorzar y entró un caballero y después se puso a alegar de que hasta que lo atendieran. Después trató de guardia al tesorero regional aquí de Concepción y ahí me retaron. Me lo merecía. Tú tenés historias por doquier, amigo. Sí. Yo he escuchado, cada vez que de repente lo escucho y empieza a contar, no, es que una vez fue a Pucón, me perdí y perdí plata y yo como que, ¿qué? Y yo dije, ¿otra historia más? Si hay contado Fui a caleta. Santiago, se Han me apagó pasado la muchas batería del cosas. celular. Pero no perdiendo el hilo, amigo. Tú terminaste tu práctica ahí en la tesorería, aprendiste, me imagino, obviamente, eso te sirvió para lo que estamos haciendo hoy día. Sí, pues como cosas como atención al público. Claro. ¿no? Y luego pasaste a... A panadero. A trabajar. No, a, a trabajar, panadero, a trabajar en el Berluis, con una panadería bien grande acá en Concepción. como contador. Sí, como contador. Ahí cuéntanos cómo era esa labor. Como una empresa tan grande, tienen un departamento de contabilidad. Sí, pues un departamento súper grande. La gente que va a comprar supermercado ni se imagina que ahí trabajan como 200 personas pues, en esa panadería. Y de hecho en contabilidad éramos como 10 personas. Hartas Pero personas. eso te genera de que son tantas personas que a ti te dan una partecita de la pega nomás. Claro. Por ejemplo, en vez de declarar el formulario 29 entero tú solo, no, tú calculas las compras nomás. O tú calculas solamente las ventas. Pues. Yo estaba, por ejemplo, en el área de las ventas. Donde tú a las cajeras te tienen que pasar todo lo que venden durante el día. Tú tenés que sumar eso. Y también ver, por ejemplo, si se les perdió plata, pedir explicaciones de qué pasó aquí. Y eso se lo reportáis a la contadora en jefe que ella declara el F29. Exacto. Y claro, no aprendíais mucho. Ganáis No. lucas a lo mejor, pero no aprendíais mucho. Aprendí una parte de la pega. Ya. Pero eso... O
Sabéis que todas las experiencias sirven, aunque por ejemplo ahora diga, no, es que no me sirvió tanto trabajar ahí, pero por ejemplo trabajar dentro de un supermercado te hace ver, por ejemplo, ver cómo funciona, po, porque la Ujú. gente que va a comprar lo ve de afuera, no. Claro, y tú nos decías también que el tema del empresario, el tema de las grandes tiendas que ganan mucho, pero tú ves las facturas de compra igual. Ah, sí, pero lo que pasa es que ahí en Chile hay un problema bien grande con que yo me he fijado siendo contador, sobre todo con esto que pasó del estallido social, del COVID, que hay como un odio al empresario, po. Y uno en contabilidad conoce muchos empresarios. Todos los días uno conoce a un empresario nuevo casi. Claro. Y uno se da cuenta de que la mayoría de las empresas acá en Chile son pymes o son empresas medianas, que no ganan tanto como la gente cree, pues la gente cree que no sé, que son millonarios, pero muchos empleadores con cueva les alcanza para un sueldo igual que el que están pagando a los mismos trabajadores, Ujú, pero a base de mucho sacrificio. ujú. O también hay una creencia de que el empresario va, se las tira, no hace nada, pero en las pymes generalmente el empresario es el primero en llegar y el último en irse, El que más trabaja. el que más trabaja. Tú mismo también. Sí. Tú después de las 5 no es que te vais por la casa a descansar. No, pues yo no estoy con el reloj en mano, a ver, son las 5, chao. No, tú estás ahí, chuta, ¿de cuántos requerimientos quedan? Y hasta que se termine. Sí, es verdad. Exacto. Ayer con Jorge fuimos el último en irnos. Y casi siempre es así porque no estamos tan apurados en irnos porque queremos, no sé, trabajar y terminar lo de nuestra empresa. Ya, Claro. pues siguiendo con lo de los empresarios en Chile, uno al trabajar en contabilidad y conocer los rubros, uno sabe cuánto generan cada empresa, entonces ese odio a veces no es justificado, porque la gente no sabe el esfuerzo que hay detrás. Solo a Ujú. veces ven el resultado final. Ven a alguien que tiene plata y pensaron que quizás se lo regalaron Claro. o por ejemplo para el estallido social, no sé, pues hacían tira una Cruz Verde, pero uno que sabe del tema, las Cruz Verdes son franquicias, no sé si tú sabes qué. No tenía idea. Entonces tú mismo podrías comprar una franquicia de Cruz Verde, te van a dejar los remedios, pero tú eres una empresa chica, pues tú no eres Cruz Verde el dueño de la empresa nacional, pues. Claro, puede ser que yo mismo haya ahorrado un poco de lucas y he dicho, ya voy a abrir una farmacia con un renombre, que Mm. puede ser en este caso una gran cadena, y compro la franquicia acá en Concepción. Claro, para no Y, tener que hacer publicidad porque y claro, así se vende más rápido, pero si me saquean mi tienda, me van a robar a mí, no al dueño de la farmacia. no, pues el dueño de la Cruz Verde, el multimillonario que la gente quizá no le gusta, ese no tiene nada que ver, pues cuando saquearon la tienda le robaron a la familia, pues no le Claro. robaron al empresario. Claro, y eso es lo que falta un poco de cultura para que entiendan a algunas Mm. personas. Que claro, no le roban al gran empresario que ellos creen que quieren hacer daño, sino que al final A la familia, a al la chico, familia pues. forzada o al emprendedor o al empresario que está recién creciendo. Yo en la oficina contable que trabajé después le llamamos la contabilidad 2 Subway, pues. Y ahí me enteré cómo funciona. ¿Cómo funciona el Subway? Eso igual son franquicias, po, que tú compras el nombre Subway y te van a dejar los productos al negocio y tú no controláis los precios, po. Y de hecho hay sándwiches que no le dan ni un peso a la tienda, pues ellos ganan por quizás el café que uno se compra. Por ejemplo, en Mm, Subway había un sándwich que se llamaba el baratísimo. Y yo de ujú. curiosidad le preguntaba al dueño porque valía 3.500 el sándwich de 30 centímetros, no me hacía lógico de que ganaran, pues y me decía, no ganamos nada con ese sándwich. Es como para atraer al cliente nomás. Claro, Mm. ese tiene un nombre en marketing ese, que es un producto de enganche. Es como que tú vas a comprar ese sándwich y te va a llevar una bebida o te va a llevar otro sándwich. Pero esa persona que había comprado la franquicia del Subway tampoco es que era millonario, pues la gente quizás ve el Subway y piensa, no, esta empresa es multinacional, Claro. va a ser cuico el loco, pero por ejemplo su ingreso era como 1.200.000 líquido ¿Ah, para él? para él. Oh, era súper Qué poco. importante lo que Y está todo lo hablando que está Felipe. invirtiendo. Sí. O sea, Todo el obviamente, esfuerzo que tenía Sí. que cerrar, abrir, ver los empleados y por 1.200.000, y que le saquen su lugar de trabajo. entonces no es tanto. No, es un buen conocimiento, amigo. Y después usted ya terminó su práctica ahí, Sí, pues en esa contabilidad un poco repetitiva. sí, ¿Y pues dónde después viajó? ¿Dónde fue?
¿A ¿Cuál dónde fue se el siguiente capítulo, estimado? No, pues y ahí, después del Berluí, trabajé en una oficina contable. Ujú. Y ahí fue donde me especialicé, porque en una oficina contable ahí la pega no es repetitiva, pues. Ahí tení 200 tipos de empresas distintas, desde un negocio de barrio, un notario, un doctor, una constructora. Entonces ahí uno aprende a llevar todo tipo de empresas, pues a ver cómo funcionan las empresas. Y como yo alcancé a vivir el tiempo del papel, donde no todo se hacía online, yo visité muchas de estas empresas. Y yo igual soy curioso y les preguntaba cómo funcionaba el negocio y todo eso. Claro, aprendiste harto, sí, sí, yo te escuchaba. De repente hablamos, llega un cliente nuevo, oye, una constructora. No, las constructoras funcionan así, que acá, Sí. que la mercadería, que esto, acá. Y yo te escucho siempre porque venís con esa base de mucha diversidad de negocios. Mm. Entonces, cuando viene un empresario a preguntar estrategias contables, tú ya tenés la respuesta porque ya tuviste esos clientes anteriores, por lo menos cuando trabajáis con tu ex jefa en este Sí. caso. Y lo otro igual que me he dado cuenta de la gente que está saliendo ahora de estudiar es el tema de que no quieren tomar el camino largo, pues, sino que por ejemplo salen con su profesión y quieren ganar al tiro buenas lucas. Pero yo encuentro que el primer objetivo, que tú igual lo viviste cuando estudiaste, leíste el libro, viste cómo funcionaban las cosas, es estudiar. Ujú. Yo, por ejemplo, me da lo mismo cuánto me pagaran en la oficina contable porque ellos ya estaban llenos, pues yo llegué como a hacer una especie de práctica, pues. Yo ya había terminado mis prácticas, pero le dije a la jefa, ¿sabe qué? Págueme los pasajes y la colación y yo con eso me conformo. Y después de que yo aprendí bien, ahí me empecé a preocupar de cuánto iba a ganar, pues. ¿Y Pero cuánto fue tu primer pago? Cero. El pasaje. no, ahí lo tengo. De hecho, le saco una foto a ese primer cheque porque igual fue como mi primer pago de contador, pues, porque el primer pago del Berluí no fue de contador, pues fue de contar factura. Claro, Eso no fue un trabajo de contabilidad, pues mi primer pago de contador fueron 130.000 pesos. 130 Y mil en pesos. esos tiempos, para que te hagan una idea, el sueldo mínimo estaba en 280. Era bien Es decir, poco, fue menos del mínimo. claro. Amigo, y entonces tú ahí aprendiste, bueno, aprendiste todo lo que sabes hoy y obviamente ya ha pasado bastante tiempo que te independizaste y has aprendido otras cosas. ¿Y qué crees tú que te falta para aprender? Esa es una pregunta que yo creo que no te he hecho. La contabilidad en sí es una rama donde uno no deja nunca de aprender. ¿Por Tú qué? te vayas a morir de contador sin aprendiendo. Mira, por ejemplo, mi jefa, la edad que tiene, Ujú. todavía sigue estudiando, haciendo cursos, sacando magíster. Y mucha gente como que se rinde. Por ejemplo, tienen 30 años y ya no quieren estudiar, pues tienen 40 años y se sienten Claro, viejos. por eso nos ha pasado mucho que hartos empresarios han llegado a nosotros y nos dicen, chuta, lo que pasa es que mi contadora o mi contador ya es de edad. Entonces se quedó con la información del pasado. Pero eso no es un problema necesariamente por la edad, porque mi jefa tenía más de 50 y todavía estaba yendo a la universidad, No pues. entiendo, pero la gran mayoría, po, Sí, la pues, el gran mecanismo que mayoría. utilizan esas personas es Claro, como, po, es como arcaica, tu así jefa como puede no ser se algunos actualiza. casos especiales y por eso le va tan bien también. Claro, Sí. Pero estamos hablando Sí. de la mayoría, la sí, el mayoría promedio de va a los contadores. descansar y va a dejar de estudiar porque ya con 60 años, Sí. 50 años tu contador, déjalo tranquilo, pues si ya, sí, po. Nosotros venimos de la nueva generación y obviamente nos dicen mucho que les gusta nuestro trabajo, que quieren trabajar con nosotros porque venimos con nuevas ideas, pues estamos actualizados. Queremos estar dando valor a las personas y para eso tenemos que estudiar, como dice mi amigo Felipe. Amigo mío, y para que le devuelva la gana al cuerpo, cuénteme usted, ¿qué se siente? Quiero que lo diga con furor, pero con ganas. La misma pregunta que le hice mi amigo Jorge, a nuestro amigo. ¿Qué se siente pasar de trabajar en una empresa con su ex jefa a ser dueño de una empresa? Eh, Respire, piénselo bien. Díselo. no es lo mejor que uno puede hacer, porque al uno trabajar de forma independiente, quizá el cambio económico todavía no va a ser inmediato, por ejemplo, no nos vamos a hacer millonarios el primer, segundo año, pero lo importante es que uno está trabajando para uno. Claro, Porque si uno está en una empresa, digamos, quizás vaya a ganar más y
va a ir aumentando más rápido tu sueldo, pero en 10 años más todavía vaya a seguir trabajando por un sueldo de mercado. Claro, Pero si uno está trabajando en su empresa, uno tiene una proyección de que en 10 años ya, si yo sigo mejorando a la empresa, seguimos atrayendo más clientes, haciendo bien el trabajo, nosotros vamos a recibir los beneficios de haber hecho crecer la empresa, pues, no el empresario que nos tiene contratado. claro. Sabes que yo respeto mucho esa postura, pero yo tengo una diferente. Como que y yo lo siento y sé que por algo estamos donde estamos, pero yo nunca pensé en eso yo para volverme empresario en verdad. Yo siempre pensé en cómo agrego valor a los demás y cómo pago buenos sueldos y cómo doy el ambiente que tenemos hoy en día, po. Y después como consecuencia, obviamente yo pienso en eso, po. No es que no lo piense, para que no lo romanticemos, pero no está dentro de mi primer pilar. Y creo que ese primer pilar que yo puse, como por ejemplo crear un ambiente como el que tenemos, ojalá trabajar con amigos también, traer a gente que se sienta cómoda a trabajar con nosotros y que se sientan parte, porque al final acá nosotros igual hacemos que nuestros colaboradores crezcan, po. Claro. Fomentamos que emprendan, les regalamos fondos, les llevamos la contabilidad, les ayudamos con el marketing a los que quieren, entonces al final yo siento que nosotros, o sea, por lo menos yo en lo personal, siempre pensé más en el otro que en mis propios beneficios como empresario, al menos al principio. Obviamente ahora que ya nosotros con nuestra empresa mejor, ya tenemos un ambiente laboral bueno, le tenemos un sueldo estable mensual, hay actividades que hacemos, nos llevamos bien. Uno ya después de que cumple esa misión, después ya su foco está un poco más pensado en, claro, el beneficio para como empresario. Bajamos caja, juntamos más plata, pero yo siento que para mí, por lo menos, nunca fue de pensar en manejar mis tiempos o ganar harta plata, que obviamente eso era una de las motivaciones, pero eso es como la consecuencia, El según yo. resultado final. Sí, Claro, yo creo que eso es la consecuencia de hacer primero lo que comenté recién. claro. No es que yo me refiero a la plata en sí, me refiero a que si tu empresa crece, va a crecer para ti, pues no para el empresario que te tiene contratado. Claro, en ese Es caso decir, sí. que si tú te estás sacrificando y ese sacrificio tiene sus beneficios, ese beneficio no va a ser para tu empleador, pues, sino Claro, que va a ser para ti, pues. claro, Va a pero valer la pena. sí, Y lo otro que dices tú es muy cierto, pues, pero como yo venía de un sector privado, yo he aprendido a ver eso con el tiempo. claro, Por ejemplo, yo hace poco te decía de que recién, ahora yo estoy viendo eso de que igual el gusto, por ejemplo, tú igual sientes algo positivo de que cuando tú lo analizas de que le estás dando trabajo a otras personas, pues, y de que claro, están teniendo una buena experiencia, pues, o el tema de enseñarle a un alumno en práctica y claro. que tenga un buen primer trabajo, pues. Claro, te costó bastante entenderlo, sí, o sea, fue una lucha Sí, contigo porque tú venías con ese bichito de antes, pues, como tu ex jefa te trataba a ti, tú estás tratando al equipo a cabo. Y bueno, todavía te falta mejorándolo, pero en eso estamos, pues. Estamos en ese proceso de cambio y de mejora. Y, pero al principio estabas muy recalcado en el de empresario No, en la antiguo, estructura jerárquica, po. claro, como la estructura Era un jerárquica, tipo nazi el estimado. Sí. Tipo nazi. Pero después fuiste cambiando y fuiste entendiendo y yo creo que nosotros te transmitimos la cultura que queríamos, pues que queríamos era que al final las personas que estén acá trabajando se tienen que sentir en su casa, pues, que al final uno quiere llegar a la casa a dormir y que ellos igual se sientan bien y cómodos, pues. Si bien el problema que pasa ahí de repente es que pasan la línea de la confianza, pues, y ahí es donde lo tuvimos ese problema. lo hemos tenido y lo tuvimos varias veces. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un buen análisis y actuar de la mejor forma posible. Amigo, y sabes qué, un pequeño detalle, el tener la experiencia pasadas es la que te da la diferencia de pensar como el Felipe o pensar como tú, porque si nos damos cuenta, el Felipe no tuvo muchas oportunidades de ver otra jefatura, otro tipo de Claro, jefatura. Esa fue la primera impresión que para él era la correcta. claro, Pero como tú tuviste que vivir otro tipo de experiencias laborales, tú en el momento suena cliché, pero tú dijiste, ¿sabes qué? Yo a mis trabajadores, cuando yo los tenga, o a los colaboradores, yo los voy a tratar como a mí me hubiesen gustado que me trataran en el claro, pasado, po. tal cual.
Entonces esa es la diferencia entre la visión que tenía el Felipe hasta hace un tiempo y la visión que tú le Claro. implantaste. Dale nomás, Otras amigo. cosas es que es difícil uno hacer bien las cosas a la primera porque muchas cosas las aprendimos a ensayo y error, como Sí, el verdad. nivel de confianza. Porque, por ejemplo, para que ustedes sepan, nosotros partimos con una cultura demasiado liberal. liberal. Sí, Así, muy abierta. Muy y ahí abierto. nos dimos cuenta de que los dos extremos están malos, pues ser Ujú. demasiado liberal porque nos dimos cuenta de que hasta el trabajador más humilde se va a tomar el codo. Se va a aprovechar de la Va situación. Sí. transformándose en el camino. Es que el ser humano es así, pues, y ahí lo entendimos con ensayo y error, pues. Sí. Hay varios chiquillos de acá que si bien nos llevamos súper bien, pero siendo sincero, si uno le suelta la cuerda, van a abusar de esa cuerda. Sí. Porque lamentablemente el ser humano es así, pues. Nosotros igual, pues. Sí. O sea, yo soy sincero, si yo estoy en una sociedad y de repente uno igual piensa a veces en relajarse, ¿cachai? Pero cuando hay alguien que te ayuda a, oye, mira, hay que hacer esto, mejoremos esto otro, obviamente tienes más, como más compromiso. Entonces, acá yo siento igual que pasa eso, po. Pero es parte del crecimiento. Y aquí aparecen cosas como ya los contratos, reglamentos internos que hay que ver, pero aún así, si uno lleva bien esa relación con todos los que trabajan dentro de nuestras empresas, yo creo que se vive bien Y al y se vive final del tranquilo. día entretenido eso pues, porque hemos crecido todos, yo creo, dentro de este año casi que llevamos. La empresa sí, po. Sí, hemos Oye, aprendido harto. iba a proponer algo, ¿por qué no hacemos un corte? ¿Hagamos un corte? Ya, estimados, hicimos un pequeño corte para descansar, almorzar, porque está largo este podcast. Pero sigamos la historia de nuestro amigo Felipe, Pero si ya estábamos terminando, no sé si que, le queda alguna amigo consulta. mío, entendí que usted aprendió todo lo que está aplicando hoy día en la empresa que tenemos con su ex jefa. Ahí Sí, donde teníamos la oficina contable, así que, o sea, donde trabajaba en la oficina contable. Así que, no, yo considero que fue un buen cambio para ti de pasar de empleado a empresario, ¿no? sí, un camino lento y difícil porque hay mucho que aprender. En otro capítulo vamos a hablar de consejos, de cosas que nos han pasado que quizás le sirvan de aprendizaje a Va- otro empresario. vamos a revisar mi... espérame. Ah, estamos súper profesionales. Cosas que pasan. Cosas que pasan en el podcast. No, es que aquí tengo mi libreta de apunte. Bueno, volviendo a lo principal igual, podríamos hablar igual de algunos libros que has leído, amigo. Algunos libros tuyos. El primero que leí, que igual generó un cambio positivo, Deja de ser tú. Se llama el libro. De Joel... ¿Quién es ese? Deja de Mm, ser tú. ¿Cuál es el nombre Hay que del hablar con el autor. No, pero para Ah, que lo puedan buscar, no eh, me acuerdo el autor. Joel Dispensa, Yo dispensa. creo que así era el nombre, que también lo leí. Sí. Y el otro igual, amigo, es Tus zonas erróneas. Tus zonas Creo que para erróneas. lograr objetivos como en distintas ramas, creo que igual se necesita bastante el desarrollo personal y entender que igual venimos con patrones durante muchos años, lo que hablábamos delante, po, Claro, que son muy remarcados y el cambio no se genera de un día para otro, sino que es progresivo, po, día a día. exacto. ¿Y qué otro libro cree usted, amigo, que podría recomendarle a un emprendedor que está empezando? Hábitos atómicos. Hábitos atómicos, sí, ese es muy bueno. Y Bueno. los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí, ese Ese también igual es es muy bueno. bueno. ¿Y usted, amigo Felipe, qué libro, aparte de esos libros de ciencia ficción, qué lee usted? No he leído ninguno de Desarrollo personal. desarrollo Desarrollo personal. personal. Su pura cabeza nomás tiene todo ese desarrollo personal. Bueno, yo podría recomendar a los que están empezando, que este es el típico libro que recomiendan, y realmente yo lo recomiendo, El Padre Rico, Padre Pobre. Ah, sí, Yo sí, lo lo leí. recomiendo muchísimo, amigo. Sí. Hay que leer ese libro para empezar a emprender, pero más que nada para que te motives, más que como tips prácticos que te vaya a enseñar al tiro a hacer un negocio. No, no, yo creo que es más motivante ese libro que práctico. Y después está El secreto de las mentes millonarias. También, Ese sí, también es muy igual bueno para motivarte un poco a emprender. Y yo lo mezclaría con Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Muy bueno. de Daniel Garner. También ese es muy bueno. Con esos 3 libros, para empezar, yo creo que tienen de más los emprendedores. Y vamos a hablar un poco de mi vida personal, pero yo creo que lo vamos a dejar en un capítulo más adelante, amigos míos, porque
Pero yo creo que las personas quieren una pincelada, aunque sea sí. cierto. No, ¿Qué opina usted, pero estimado? la gran mayoría ya conoce un poco mi historia porque yo lo compartí en redes sociales, pero podríamos dejarlo para un capítulo Específico. específico. Sí, también. po, donde a lo mejor el entrevistador sea otra persona. Ya. Porque va a hablar como 1 hora, así que no queremos que este podcast sean 2 horas. Otra de las cosas que podemos recomendar a los emprendedores, como para ya finalizar, amigo, yo tenía anotado acá, por ejemplo, em, ya dijimos tip para emprender, el tema de la gestión empresarial. ¿Cómo lo ha visto usted, amigo, la gestión de personas, la gestión de la finanza? ¿Cómo lo hemos ido mejorando? Sí, pues primero partir porque cuando uno es emprendedor obviamente son desafíos totalmente diferentes a cuando ya tu emprendimiento se convierte en una empresa ya formal. Ujú. Vienen desafíos como lo mismo que dijiste tú, el pago de imposiciones, los contratos a plazo fijo, contrato indefinido, ¿cierto? Todas esas cosas. Y tú me preguntabas un consejo a las personas. Claro. Sí, eso. Yo creo que lo que hablábamos de antes, que suena cliché, primero para formar una empresa y que tenga una posibilidad alta de crecimiento, creo que es aplicar mucho el liderazgo, la empatía, el ponerse en la posición del otro, no suponer, ¿cierto? Sino que realmente, como lo hiciste tú en antes, saber bien la raíz de algo, Ujú. porque aunque exista la mejor cultura de la empresa, siempre van a haber a lo mejor pequeños detalles que te van a hacer aplicar el liderazgo de una manera como más radical o un poquito más blanda. Perfecto. Yo creo que ahí está la clave. Buenísimo, amigo. Amigo, y a nivel personal, ¿qué actitud cree usted que tiene que tener un emprendedor, un empresario? Humildad. Perfecto. ¿Y usted, amigo mío, en una palabra? Paciencia. Buenísimo. Qué buena mezcla. Paciencia para que llegue lo que tenga que llegar en su momento justo, ya sea económico o crecimiento, y humildad para saber responderle a nuestros colaboradores o a los proveedores o a los clientes de manera correcta. Claro. Porque eso pasa mucho, que uno pierde la humildad y aparece la soberbia y no, pues este es mi negocio y yo Claro. mando. Pero no es tan fácil tener la humildad siempre controlada y tampoco tener tanta paciencia siempre. No, y sobre todo cuando las empresas se empiezan a posicionar, o las marcas hoy en día que se empiezan a posicionar, igual entra un poquito la soberbia, como dices tú, Claro. un poco el orgullo, El ego. el El ego también. Exacto. Ya. Amigo, y aquí vamos a terminar este podcast diciendo cómo es su día a día como empresario, amigo. ¿Cómo es su día a día y la semana también? Bueno, en la mañana obviamente enfocado en que las cosas van a resultar siempre, porque obviamente hay negocios muy variables, que hay tiempos buenos, hay tiempos en donde hay menos intensidad, pero también en esa menos intensidad hay que buscar variables también para poder generar como en todo el año. Claro. Entonces, primero está levantarse con esa convicción, tener una buena actitud, hábitos también, que no te niego, amigo, que hay cosas en el camino, que hay tanta intensidad de algunas cosas que se dejan de hacer otras, pero yo no recomiendo eso. No recomiendo eso porque no te hace sentir bien, pues, sino que siempre generar esa estructura o esa disciplina, que tú nos has enseñado mucho eso, levantarse, ¿cierto? Venir hacia acá y tratar de, obviamente, organizar de la mejor manera las responsabilidades que tiene cada persona, po. Dejar bien marcado eso y saber que va a ser el complemento para lograr un resultado final como empresa. Claro. Entonces se levanta, se convicciona de que las cosas van a salir bien, viene aquí a la oficina. Sí, po. Yo creo que la gratitud, la buena energía y varias cosas que no son tan técnicas, que son más intangibles, son las que te llevan a un resultado igual positivo, po. Ya, amigo. Y trabaja hasta las 5 o 6 de la tarde, yo lo veo siempre, de Sí, lunes a viernes. sí, de lunes a viernes. Y como dijo el Felipe delante, a veces igual nos toca irnos más tarde que el resto de cierta manera, porque al final estamos luchando por algo propio, po. No Claro. es que lleguen las 5, estemos mirando el reloj y nos queramos ir. Hay veces que sí, obviamente, por distintas ocasiones. Depende Va a del día. depender, po, pero generalmente igual nos vamos un poquito más tarde. Así es, amigo. Yo soy un claro eh, persona que los veo a ustedes que se quedan hasta tarde. Y tú, amigo mío, ¿cómo es su día? ¿Se levanta a las 10 de la mañana? Primero, mira, yo me levanto a las 12 de la mañana, me baño, me peino. No, de que te No, peinas, de peinarte, no, ahí yo creo que la gente va a saber que le están mintiendo. No, ya empezaste mintiendo porque tú no te peináis. Yo no sé si te bañáis. No, Pelea con la peineta. Fuera del deseo, como dice Jorge, lo principal es levantarse con buena energía. ¿Y tú te Porque levantas ahí- con buena energía, no, amigo? ¿Ah? ¿Te gusta venir a la oficina? Sí. ¿Te gusta?
que ese es un gran cambio cuando uno está en un buen ambiente laboral, porque yo creo que mucha gente se siente que ellos lo pasan en sus trabajos de que se levantan de cana, puta, ya tengo que ir a trabajar, o el domingo sienten, puta, ya mañana es lunes, voy a tener que ir a trabajar, pero si uno tiene un buen ambiente laboral no se siente así, pues. Uno viene con ganas a la oficina. Yo, por ejemplo, pienso, ya vamos a tomar un desayuno entre nosotros, qué vamos a comer, o qué bacano, que voy a hacer esto, voy a terminar esta pega. Claro, es como rico venir y estar acá. Sí, pues. Ahora mismo que estamos grabando este podcast, igual es un esfuerzo grande y aún así lo haces con ánimo. Y eso que ayer nos pasó que antes de ayer estábamos grabando el podcast, el lunes llevábamos 45 minutos y nos dimos cuenta que las cámaras estaban apagadas y súper emocionados contando la misma historia. Y tuvimos que poner el mismo ánimo para que se sintiera de esta manera, pero es parte del aprendizaje de un emprendedor, de un proyecto, de un empresario como este. Y yo quiero anunciar algo antes que nos terminemos el podcast, el capítulo número 4. Aplausos a nosotros, amigos. Porque no es fácil y yo sé que este podcast va a lograr que muchas personas aprendan sobre emprendimiento y estamos recién empezando, cada vez van a estar mejores los capítulos. Y yo creo que en el próximo capítulo deberíamos invitar a un diseñador gráfico, Yo igual opino lo mismo. un diseñador, un audiovisual, Sí. una cabezota que sabe harto, que le Sí, decimos el cabezón. igual opino lo mismo. Y podría contarnos también sobre su empresa, sobre lo que él hace, sobre audiovisual, diseño, branding, que es lo que hace y es como nos hemos ido conociendo en el ámbito empresarial. Así que, Cabezón, el próximo capítulo vaya a estar tú sentado ahí para que nos contes tu historia. Y hablé un poco del diseño, pues, diseño gráfico, cómo las empresas deberían hacer su marca y lo que haces tú en el día a día, pues. Así que Y la eso. importancia porque la gente no le toma el peso Sí, es verdad. al logo de la empresa, No. la Sí, marca. es Por verdad. ejemplo, la mayoría de las facturas la gente todavía no pone sus logos en la empresa y las facturas salen sin el logo. Claro, son pequeños detalles que marcan la diferencia. Así que sin más preámbulo, terminamos este podcast, amigo mío, amigo. Gracias por y todo. nos vemos en el Todo capítulo buenísimo. número Nos vemos 5. el 5. Chao, chao. Chao, chao. Como dice Johnny Rocker, chao, chao. Chao, chao.